La presidencia mutila un texto del Senado por orden del Gobierno y contra el criterio del letrado mayor. A la señora Armengol hay que decirle que si quiere ser comisaria de Sánchez, que dimita como presidenta del Congreso o acabará como Forcadell. ¿Qué harías tú si fueras testigo del momento exacto en el que una presidenta del Congreso sale huyendo, acobardada, pálida, derrotada, frente a una amenaza directa de prisión? ¿Qué harías si supieras que lo que se vivió en ese hemiciclo no fue un simple debate parlamentario, sino un acto de justicia en vivo, una exhibición de valentía contra una mafia institucionalizada? Esto no es una película. No es un montaje. No es un rumor. Esto ocurrió en España. Y lo vas a ver. Francina Armengol, la presidenta del Congreso, no aguantó la presión, no pudo sostener la mirada y tuvo que retirarse como una cobarde, mientras Cayetana Álvarez de Toledo, con el temple de una fiscal y la firmeza de una patriota, le gritaba en la cara lo que nadie se ha atrevido a decirle jamás: o dimite como comisaria de Sánchez o terminará como Forcadell, entre rejas. Y lo más bestial es que lo hizo delante de todos, en la cara de Bolaños, con el PSOE y Sumar petrificados, y con el Congreso convertido en un lodazal de corrupción, censura, manipulación y abuso de poder. Lo que vas a ver a continuación no es solo una bronca parlamentaria. Es una declaración de guerra. Es el momento exacto en el que el régimen de Pedro Sánchez fue desenmascarado ante toda España. Quédate hasta el final, porque este vídeo lo tienen que ver millones. Y si no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Porque este canal no se calla. Aquí se dice todo. Sí, señor Bolaños, le repito la pregunta fundacional de esta legislatura, por tercera vez, a ver si hoy contesta en vez de pervertir el control con preguntas a la oposición. Si no lo hace, pido a la presidencia, hoy tan rigurosa, contra el PP, que le inste a ello al amparo del 188.3 del reglamento. ¿Cómo explica que la amnistía fuera, en palabras del Gobierno, inconstitucional antes de las elecciones e impecable después? Señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Álvarez de Toledo, por su pregunta, porque me rejuvenece. Es una pregunta que hace año y medio que no escuchaba. Que fue el tema para el Partido Popular, se acordarán ustedes. La democracia se rompía, la separación de poderes en riesgo. Y ahora ya se han olvidado ustedes de esta pregunta, salvo usted, que usted igual ha vuelto a la disidencia en el Partido Popular. Igual hoy, como el señor Feijóo ha dicho que España es una democracia, que tenía razón, por cierto, pues claro, es una enmienda a la totalidad a sus intervenciones completamente. Así que, por supuesto que la ley de amnistía, se lo dijimos y ya se está acreditando, era buena para Cataluña y buena para España. Hoy en Cataluña hay normalización política, social e institucional. Hoy en Cataluña vuelven las empresas. Hoy en Cataluña, escúchelo bien, hay un presidente constitucionalista y socialista, y todo ello se ha hecho gracias al talento, a la valentía de este Gobierno. Gracias. Señora Álvarez de Toledo. No me ha contestado. El ministro de Relaciones con las Cortes corrompe el control de las Cortes con la cooperación necesaria de la presidencia del Congreso. Y lo hace por impotencia. No solo han perdido la mayoría social, también la parlamentaria. Un repaso a la última semana. Martes pasado, la presidencia mutila un texto del Senado por orden del Gobierno y contra el criterio del letrado mayor. A la señora Armengol hay que decirle que si quiere ser comisaria de Sánchez, que dimita como presidenta del Congreso o acabará como Forcadell. Miércoles, el señor Feijóo pregunta por el asalto a Prisa. Sánchez ni siquiera contesta. Yo le pregunto por su citación judicial y usted me pregunta a mí si tengo dinero afuera. ¿Yo, señor Bolaños? No. Eso el hermanísimo en Portugal y la banda del Peugeot en Dominicana, Colombia y Perú. Que sepamos. Jueves, el señor De Celis impide arteramente que este pleno ejerza su derecho al voto. La prevaricación comparta hasta 15 años de inhabilitación. ¿A qué se va a dedicar, señoría? Viernes, el PSOE presenta una reforma del reglamento no para mejorar el control al Gobierno, sino para controlar mejor a los medios. Los diputados podremos castigar, incluso expulsar a los periodistas parlamentarios. Yo no sé si son conscientes de lo que eso significa. Y ayer el Gobierno renuncia a presentar presupuestos y dice el señor Bolaños, los del 22 son buenos. Ya, y usted, un hombre sin pudor, cumpla la Constitución y deje de tomar el pelo, también a sus socios. Quieren imponer un rearme de espaldas al Parlamento y con mentiras y eufemismos. Gratis total, ya.
Mire, señor Bolaños, hace 5 años el gobierno intentó cerrar el Parlamento. Mi grupo lo impidió y lo impediremos. Ya sabe, el Congreso no se cierra ni en tiempos de guerra. Así, por 4ª vez le pregunto y exijo al presidente que le inste a contestar en defensa del control y de esta Cámara. ¿Cómo pasó la amnistía de ser ilegal a legal con la misma ley vigente? Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No lo puede usted evitar en su tono. Usted cree que todos estamos a su servicio. Usted cree que todos somos su servicio. Y lamento decirle que este gobierno legítimo y democrático toma decisiones para mejorar la situación en Cataluña y en España. Yo la semana pasada le pregunté lo que usted se refería y otras muchas cosas. También le pregunté si en la época en la que usted trabajaba en el Partido Popular en Génova 13, alguno de los sobres corruptos que por allí sobrevolaban se lo embolsó usted. Eso le pregunté, porque todos somos capaces de hacer insinuaciones, señor Álvarez de Toledo. Y le digo más, mire, volviendo a la pregunta que usted me hacía. ¿Usted no se da cuenta que se ha quedado atrás de su propio partido? Pero es que usted se ha quedado en la etapa en la que ustedes llamaban terroristas a los diputados de Junts y que querían ilegalizarles como partido político. Es que se han quedado atrás. Es que ahora, que se lo cuente la dirección de su partido, es que ahora hablan ustedes con ellos. Es que ahora ustedes quieren contar con sus votos. Es que, como pasó durante la investidura del señor Feijóo, ustedes les prometen cosas, que nunca reconocen cuáles, para que voten la investidura del señor Feijóo. Es que, fíjese, usted va muy por detrás. Por eso yo le digo que es usted una diputada vintage. Créame, mire, el Partido Socialista es un partido que trabaja siempre por la calidad de vida de los españoles. El Partido Popular, que va siempre por detrás de la sociedad española, porque es un partido conservador, muy conservador, va siempre por detrás de la sociedad española. Pero usted, señor Álvarez de Toledo, va muy por detrás de su propio partido. Imagínese a qué distancia está usted de la sociedad española. Gracias. Lo que sucedió en el Congreso no fue un enfrentamiento más. Fue una radiografía completa de la podredumbre institucional que vive España. Cayetana Álvarez de Toledo no fue a hacer política. Fue a acusar, a señalar, a desenmascarar, a destrozar a viva voz al aparato sanchista que ha colonizado la justicia, prostituido el reglamento parlamentario, secuestrado el Congreso y amordazado a los diputados. Y lo hizo con una pregunta clara, directa y lapidaria que dejó sin respiración a Bolaños y dejó a Armengol al borde del colapso. ¿Cómo ha pasado la ley de amnistía de ser ilegal a legal, con la misma ley vigente? Una pregunta que ningún ministro quiere contestar porque revela el fraude jurídico más grande de nuestra historia democrática. Pero Bolaños no respondió. Huyó hacia adelante como siempre, con arrogancia, con prepotencia, con cinismo, atacando a Cayetana en lo personal, desviando la atención, hablando de sobres en Génova, insultando a la diputada, llamándola vintage, como si cuestionar una traición constitucional fuera cosa del pasado. ¿Y qué hizo Francina Armengol? Lo más miserable, proteger al ministro, blindar el abuso, censurar la fiscalización. Lo que viene haciendo desde que fue colocada como presidenta del Congreso, convertirse en la portera del sanchismo, en la comisaria del régimen, en la enterradora del parlamentarismo. Y ahí es cuando Cayetana explota. Le dice en la cara lo que nadie ha dicho en voz alta. A la señora Armengol hay que decirle que si quiere ser comisaria de Sánchez, que dimita como presidenta del Congreso, o acabará como Forcadell. Sí, como Forcadell, en la cárcel. Porque la prevaricación tiene castigo. Porque manipular el reglamento, censurar textos del Senado, impedir votaciones y bloquear a la oposición no es solo indignante, es delito. Y no se quedó ahí. Cayetana repasó cada día de la semana con una precisión quirúrgica que dejó a todos sin habla. El martes, Armengol mutila un texto del Senado por orden del gobierno. El miércoles, Sánchez ignora el asalto a prisa y se niega a contestar en sede parlamentaria. El jueves, se impide que los diputados ejerzan su derecho al voto. El viernes, el PSOE presenta una reforma para controlar a los medios y castigar a los periodistas parlamentarios. El sábado, el gobierno directamente renuncia a presentar presupuestos. 5 días. 5 ataques directos a la democracia. ¿Y cuál fue la respuesta de Bolaños? La nada. La burla. El desprecio. Peor aún, se permitió insinuar que Cayetana participó en la corrupción del PP, sin una sola prueba, solo con el objetivo de ensuciar, desviar y embarrar el debate.
¿Esa es la altura del gobierno de España? ¿Ese es el ministro que defiende la Constitución? ¿Ese es el hombre que mejora Cataluña? No. Ese es un sinvergüenza político. Un operador de cloaca. Un experto en retorcer la ley para proteger a un presidente ilegítimo. Y lo sabe. Por eso no responde. Por eso insulta. Por eso tiene a Armengol para cubrirle las espaldas. Pero la escena que nadie olvida, la que define esta legislatura, es la de Armengol tragando saliva, con los ojos perdidos, con la voz temblando, mientras Cayetana le recuerda que la cárcel no es una metáfora. Es una posibilidad real. Una consecuencia jurídica de sus actos. Y es que cuando una presidenta del Congreso destruye el reglamento para beneficiar al gobierno, eso tiene nombre: prevaricación. Y cuando lo hace de forma sistemática, con conciencia de ilegalidad, eso ya no es solo una falta de ética, es delito. Y aquí nadie quiere hablar de eso. Porque los medios están vendidos. Porque los opinadores están comprados. Porque la izquierda ha normalizado que se gobierne con golpistas, que se perdonen delitos a cambio de votos, que se impida votar a los diputados y que se castigue a los periodistas. Pero Cayetana no lo permite. Cayetana dice no. Cayetana pone el cuerpo, la palabra y el alma para denunciar la decadencia institucional del sanchismo. Y lo hace con una claridad que espanta al poder. Porque no usa eufemismos. No adorna. No especula. Acusa. Lo que pasó en el Congreso el día en que Cayetana amenazó con la cárcel a Armengol no fue una bronca parlamentaria. Fue una alerta. Un disparo de advertencia. Un grito contra la dictadura de guante blanco que quiere silenciarlo todo. Francina Armengol, Félix Bolaños y Pedro Sánchez han creado un sistema donde la oposición es decorado, donde los medios son enemigos, donde los jueces son obstáculos, donde la Constitución es papel mojado. Y lo más grave es que lo hacen con total impunidad. Pero hay esperanza. Mientras existan diputadas como Cayetana Álvarez de Toledo, el poder no dormirá tranquilo. Porque la verdad, cuando se grita así de fuerte, no puede ser silenciada. Por eso este vídeo debe compartirse. Debe llegar a todos los rincones. Porque tú también puedes ser parte de esta resistencia. Suscríbete. Activa la campanita. Comenta qué te pareció este acto de valentía. Y sobre todo, no te calles. No les demos el silencio que tanto desean. No les regalemos la sumisión. Esta batalla es por España. Por su libertad. Por su dignidad. Gracias, Cayetana. Y gracias a ti por llegar hasta aquí. Seguimos. Hasta el final. Y eso, en esta España enferma de tibieza, es un acto revolucionario.